Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos a la primera mesa online de educación física de Claretianas Oviedo. Espero que sea la última y que en el futuro podamos hacer otras ediciones, pero siempre en formato presencial. Un poco por poner en antecedentes para aquellos que estén entrando y que quieran disfrutar de los cracks que tenemos de la educación física. Esta es nuestra tercera semana de la educación física del Colegio La Inmaculada de Claretianas Oviedo y ya pues siempre como formato inicial hacíamos charlas. Por ejemplo, el año pasado hicimos una charla de mujer y deporte en el que participó, pues por ejemplo, Loreto Matilla, Sara Fernández Lolo, etcétera. Entonces, la idea era continuar con esto y qué mejor que analizar cómo está nuestra educación física y cuál es el futuro de la educación física con profesores del ámbito. Entonces, bueno, pues voy a ir presentándoos por orden que me aparece aquí en la lista de contactos. Empezamos por Carlos Seviaza. Bueno, pues como el otro día me decía, profesor 360 grados. Yo creo que ese es un término ideal y luego ya pues vais a ver en qué sentido es esto de profe de 360 grados. Si no me equivoco, ahora, bueno, además de profe de Norte Sport, también estás en docencia en las Dominicas y en Y en Santa María del Naranco. Santa María del Naranco, muy bien. Luego seguimos con César García Loza, que es profe muchos lo conocen, que es profe del cole, también en educación primaria. Gracias por estar ahí. Luego, pues, Fran Flores. De Fran Flores, ¿qué podemos decir? Es el creador del Día de la Educación Física en la Calle. Él nunca se lo quiere atribuir, pero es el que hace ya muchísimos años salió en la Viana y es un gusto poder tenerle ahí, aquí, pues, para contar sus peripecias. Luego Laura Fernández, que, bueno, pues ya la conocemos. Además es hermana, entre comillas, pues porque ahora está en el colegio Codema y son claretianos, entonces, bueno, pues somos hermanos y además es una persona que innova y que lleva la educación física a otro extremo, con muchos proyectos que podemos ver en redes sociales. Y luego finalizamos con Óscar García Busto. En este periodo de confinamiento, pues sí que lo pudimos seguir mucho en la TPA, en alguna intervención con el Conbody, ¿era? Conbody, ¿no? Sí, 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 entonces, bueno, pues es un lujo poder estar aquí y llegado in extremis, estamos empezando. Pues presentamos a Carlos Mínguez, que muchos lo conocerán porque es el creador del blog por excelencia, yo creo que la educación física, que es el No es Gimnasia, el No es Gym, y que, bueno, pues que es un lujo que podamos tener recursos de manera de calidad, de manera tan fácil como es escuchando un podcast. Yo, por lo menos desde mi punto de vista, te lo agradezco porque mis paseos en coche hasta el trabajo, que son 10 minutos, 15 para ir, 15 para volver, me hace pues ponerme los podcasts y darme muchas ideas respecto a nuestra materia. ¿Vale? Entonces la idea, una vez presentado, es que pues podamos de una u otra manera participar con los temas que ya comentamos anteriormente, bueno, fuera de línea, pero que bueno, pues tened libertad para hablar, desarrollar, incluso, bueno, pues si la charla se va hacia otro lado, no tenemos ningún tipo de problema. La idea es que, como digo yo, vamos a intentar darle la vuelta a la educación física y vamos a intentar pues que la charla nos lleve a donde nos llega. Entonces, la propuesta sería comenzar esta charla con la educación física en tiempos de confinamiento, el cómo afrontamos la noticia de un día para otro de que se cerraban los centros y cómo nosotros pues empezamos a pensar en esa educación física, porque al final es una materia que implica movimiento y que, bueno, pues parece que ese contacto, esa dificultad pues para moverse pues en nuestra casa pues podría dificultarnos. No sé cómo lo visteis, cómo lo vivisteis, qué reacciones tuvisteis y a partir de aquí pues si queréis vais aportando y vamos hablando, ¿vale? ¿Quién se anima? Tenemos también lo de la mano aquí, que no sé si lo tenéis como opción y yo si queréis levantar la mano como los alumnos y yo os doy, pero yo creo que libertad para que vayáis sacando el cómo afrontasteis esta situación, qué hicisteis los primeros días y estas cosas. Yo Bueno, diría pues que si queréis fue puedo empezar.
Bueno, no empieza. Dale, Laura, dale, Laura. Dale. Por romper así el hielo. Nada, al principio, pues como nos pilló a todos un poquito por sorpresa, ¿no? Y decir, madre mía, ¿qué hacemos ahora? Porque al final, pues, cuando lo cuentas por ahí y te encuentras a la gente que es ajena a nuestro mundo, pues lo primero que te dicen es, jolín, los profesores, madre, pero encima tú eres de educación física, ¿cómo lo haces? Entonces, bueno, al principio sí que lo más fácil y lo más recurrido para todos seguramente haya sido tirar un poquito de la parte teórica, sobre todo la primera semana, sacar algún contenido que ya se había impartido anteriormente para repasarlo, y luego pues con el tiempo, con las horas, ya no con los días, te vas dando cuenta de que somos los de la educación física y la responsabilidad que nosotros tenemos es mantener a los chavales activos, porque si ya nadie está psicológicamente al 100% dadas las circunstancias, sabemos que la actividad física favorece que el estado psicológico de las personas sea mejor, ¿no? Y que nos ayude a afrontar la situación con mayor facilidad. Entonces, tanto mi compañero Pablo del Valle como yo estuvimos un poco dándole vueltas a ver cómo podíamos hacer, y lo que hicimos fue, de las 2 sesiones que tenemos semanales, una semana mandábamos una tarea de trabajo más de ordenador, pero aún con un cierto componente práctico, y la segunda sesión pues era hacer ejercicio en casa, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue pensar un poquito cómo podíamos de alguna manera recoger información sobre si realmente se estaban moviendo o no. ¿Qué pasa? Que la situación familiar en casa, en muchos casos, y también los medios tecnológicos y la adaptación a la situación muchas veces no lo facilitaba. Entonces quisimos hacerlo de manera muy sencilla y hicimos 2 cosas. Lo primero que hicimos fue, pues eso, rescatar todos los contenidos que se podían adaptar a ser llevados a cabo en casa, como podría ser montar una coreografía sencilla, juegos de malabares, retos físicos. Y eso era como la primera sesión más de tipo teórico, que aún así no lo era, porque era práctico, lo que pasa que sí que nos tenían que enviar una evidencia, ¿no? de lo que hacían. Y luego la segunda sesión lo que hicimos fue que hicieran ejercicio propiamente dicho. Entonces preparamos en Geniali un calendario que actualizábamos a diario, que lo compartimos también por redes sociales de manera abierta para quien pudiera ser de utilidad. Y lo que hicimos fue desde el día 19 de marzo proponer 3 tipos de actividades cada día. Lo actualizábamos todos los días por la mañana para que todos los días tuvieran 3 opciones. Entonces, lo que hicimos fue dar 3 tipos de actividad, intentando abarcar los gustos que ellos pudieran tener y que además pudieran también dar respuesta a los gustos de su familia para que participaran también. Entonces, tenían por un lado una sesión de cross-training, o sea, de un trabajo interválico, pues un poco más de componente físico sin coreografía, nada, lo que es trabajo muscular, ¿no? Pero fuerza-resistencia. Y esas sesiones son rescatadas de los trabajos de planificación y entrenamiento de primero de bachillerato, que son mis grupos, ¿no? Entonces fue un poco por dar el premio a los chicos de primero que se habían currado ese trabajo, que además les lleva mucho esfuerzo, darle valor, darle visibilidad y realmente que los chicos vean que el trabajo que realizan es útil, ¿no? Eso por un lado, el tipo cross-training. Después tenían una sesión tipo coreografía, pues que podía ser zumba, cardio box, un poco de ese tipo, ¿no? Que eso ya pues eran enlaces de YouTube externos. Y otra actividad diferente de tipo pilates, yoga, meditación. Entonces, para incentivarlos lo que hicimos fue enviarles un calendario cada mes en el que cada día que se movieran tenían que incluir una foto mientras hacían el ejercicio. Y el premio que ellos obtenían era, podían, por 5 días de ejercicio físico a la semana, la nota final de curso de educación física se incrementaría en 1 punto. Y si de esos 5 días de actividad física a la semana, 2 o 3 eran acompañados de un familiar en casa, subía otro punto más. Entonces, con la asiduidad, si cumplían esas 2 condiciones, podían tener un incremento de hasta 2 puntos en su nota final. Al principio funcionó muy bien porque, bueno, pues al final con la motivación inicial ellos, la verdad es que respondieron muy bien. Fuimos haciendo algún día como tarea obligatoria que hicieran este ejercicio para que todos en un momento u otro lo utilizaran, pero también dimos la posibilidad de que hicieran cualquier otra actividad física que ellos tuvieran al alcance. Pues si, por ejemplo, tenían equipos deportivos y les enviaban ejercicio para hacer, también lo contábamos, o que tenían a lo mejor otro material en casa, tipo cintas o la elíptica o lo que fuera también, o sea, todo lo que fuera actividad física de 30 minutos o más.
Y al principio sí que recibimos, pues eso, un montón de alumnos muy implicados, luego cada vez menos, pero sí que conseguimos en muchos casos recibir mensajes de alumnos que nos decían, pues es que empecé a hacer ejercicio con mi madre y nos encanta porque es que nunca pasábamos tiempo juntos y resulta que ella llevaba tiempo sin hacer ejercicio y ahora como que se enganchó y cuando una no quiere, quiere la otra. Entonces como que se fueron motivando entre sí y fue muy gratificante porque realmente tampoco sabemos el nivel de alcance real de lo que hicimos, pero sí que sabemos de varios casos y de ver fotos de familias completas de padre, madre y 3 hermanos haciendo ejercicio todos juntos en casa. Entonces, ahí está la magia de lo que hacemos, ¿no? Y Fue estoy así como... seguro que estoy seguro que te enviaron algún TikTok o algo haciendo deporte toda la familia, porque a mí me abarrotaron y me decían, César, sígueme en TikTok, dame like, no sé, y veía por ejemplo, ahora me viene a la cabeza un alumno, padre, madre y niño, que es súper vergonzoso, y todas las semanas me mandaban 2 o 3 TikToks haciendo deporte o haciendo bailes, y la verdad que eso, oye, como profesores de educación física a mí me presta y mucho, la verdad, ver a toda la familia junta. Sí, esa Es que es definición brutal. es cruz, ¿no? Yo ahí apuntaba ahora como educación física y ejercicio físico como fuente de salud también familiar, porque al final une. Yo también pues planteamos lo de la padrina un sedentario en casa, que yo creo que bueno, pues al final les permitió hacer ejercicio. Y algo muy importante yo creo también que comentó el tema de la selección de contenidos, esa curación de contenidos, porque estamos viendo que en esta época de confinamiento lo que sí que hubo fue mucho Instagramer y estas cosas, pues subiendo vídeos de, bueno, dudosa calidad. Yo, por ejemplo, lo que me sirvió también fue, por ejemplo, no descubrir, sino ver mucho a Domingo Sánchez, que me parece una persona que expresa muy bien y es muy didáctica a la hora de realizar ejercicio. Yo creo que esa curación, que además Gloria Herrero hablaba de ella, la curación de los contenidos y el plantear una educación desde su necesidad, yo creo que es muy importante. Seguíamos, que quería hablar Carlos, porque bueno, hablasteis los dos ahí, comentamos cuál fue tu experiencia, cómo lo viviste. Resumiendo un poco, pues diría lo mismo que acaban de decir Laura y que comentaba César. Yo tenía, bueno, como supongo que todos fuimos pasando por varias etapas. La primera era mandar una tarea pensando que era para 15 días, luego ya ver que iba a ser para más, añadir otra tarea y bueno, ir aumentando hasta que al final, cuando ya se vio que la situación era larga, yo lo hice de esta manera, al final, resumiendo un poco, porque sí que hice lo mismo del entrenamiento en casa. Y también hice los TikToks con las familias y todo esto, que fue una locura. Lo del TikTok es que va solo. Así va solo. Bueno, pero lo que hice fue dividir la nota en 2 partes. Yo trabajo ahora con los de bachillerato, entonces yo estoy también muy concienciado con el tema de la autorregulación del alumno. Entonces, lo que yo intentaba es que darles desde el principio, desde que pasaron estas 2 primeras o 3 semanas, ya tener todo lo que tenían que entregar hasta la fecha del día 15 de junio que me lo entregan. Y regularmente ir preguntándoles, pero no pidiendo nada, ninguna evidencia. Entonces, yo dividí la nota en 2 apartados. Un apartado que era competencias específicas del área, que como tenía que ser en base a lo que habíamos visto, pues fue relacionado con la condición física y con la expresión corporal. Y dentro de la expresión corporal dividí en 2, ¿no? El baile y la dramatización. Eso valía un punto. Y muy parecido a lo que decía Laura, según el número de semanas, según las evidencias que mostraban, según los testigos y los acompañantes que tenían y todo eso me lo iban recopilando. Yo les daba la tabla, ¿no? Y ellos me iban recopilando todo eso. Y según el número de veces, pues hasta el máximo de 6 semanas. 6 semanas era tener el apartado completo, que era medio punto. De ese punto, medio era condición física. Y luego la otra parte, el otro medio, era de la parte de expresión corporal dividido en ritmo y dramatización. Yo les doy las rúbricas de evaluación muy claritas desde el principio. Les doy también repositorios de curación de contenidos relacionados con los que poder inspirarse. Y con eso ellos van eligiendo dónde se quieren centrar más. Y van a por los dos, a por el punto completo, porque eso valía medio punto. El otro punto, quizás aquí es un poco la parte más distinta de lo que estábamos hablando ahora, es la parte competencial.
yo, como me esfuerzo mucho en seguir el ejemplo del grupo Actitudes, liderado por Ángel Pérez Puello, y compartimentalizar y distribuir y temporalizar la competencia en cachitos para hacerla operativa, las 7 competencias, yo lo que hice fue unas evidencias de competencia, que era de lo que ya habíamos hecho. Pues, competencia de aprender a aprender, te has evaluado en esta evaluación, has hecho tu libro cuaderno de esto, todo lo que han hecho. No lo que tendrán que hacer, sino lo que ya habían hecho. Entonces, en base a esas tablas de evidencias de cada competencia, yo diseñé una rúbrica, ¿no? Ponía la competencia, después ponía los ámbitos de esa competencia y el descriptor que la hacía operativa, ¿vale? Con la ejemplificación de las evidencias de educación física. Y el alumno tenía que ver, bueno, pues aprender a aprender. Un ámbito es la autoevaluación. La rúbrica me dice que me autoevalúo bien, si soy capaz de distinguir todos los apartados de la evaluación, si coincido con mis compañeros y con el profe en la evaluación. Bueno, ponía la rúbrica explicada. Y entonces él se autoevaluaba. Se ponía una nota del 1 al 4 en cada competencia. De manera que yo al final voy a tener de cada alumno una nota de competencia de cada competencia. Dentro de cada competencia viene una serie de ámbitos y al final viene una nota numérica de competencia, una calificación, pero una calificación que ha estado basada en una evaluación, como debe de ser. Y además, el punto de ahí no viene porque tenga más o menos competencia, que esto es lo que me llevó a mí un poco de duda al principio, sino del grado de reflexión que me muestre en las tablas. Es decir, podrías tener un nivel competencial de 1, pero de 1 sobre 4, ¿no? Igual estoy yendo un poco rápido, pero podrías tener un nivel competencial muy bajo, pero sin embargo tener un grado de reflexión muy alto. Y entonces la nota, ese punto de competencias, tendrías el punto completo, porque has mostrado capacidad de autoevaluación. Porque mi obsesión durante ya los últimos 3 años es que el alumno se autoevalúe, que sepa todo de dónde viene la nota y que coincida con lo que yo le evalúo. Entonces, de esta manera, pues fomentaba un poco eso. Y alguno que me ha entregado ya me ha parecido una experiencia espectacular, porque sí que veo ahí un trabajo competencial real, un trabajo práctico. Muy bien. Luego, si queréis, te doy más detalles y tal, porque no quiero acaparar. Yo voy a lanzar otra pregunta por si alguno quiere cambiar, ¿eh? Tenemos las dos. Podemos explicar un poco vuestra experiencia desde ese punto de vista de la conexión con los alumnos y demás. Y también yo creo que algo que se comentó mucho al inicio, el cómo vosotros, como profesores, afrontasteis la situación en el sentido de si sentisteis agobio, porque yo, por ejemplo, ahora voy a citar otra vez a Carlos, al principio sí que parecía un poco de agobio, pero yo escuché a Miguel Franco y entonces es como que un poco ese término que me gusta mucho de excelencia limitada, y es decir, que no podemos ser un 10 en todo, pues entonces yo me lo tomé desde ese punto de vista y entonces, bueno, pues voy a intentar ser un 7 en todo, no solo como profesor, sino también en casa, como amigo, como todo, entonces como padre. Entonces, yo os lo dejo ahí, porque igual queréis enlazarlo, no solo desde el punto de vista que me parece interesantísimo lo que comentaron tanto Laura como Carlos, y además tema competencial es vital, yo creo, y el que ellos reflexionen esa importancia de la evaluación, como siempre está ahí en Twitter David Ortiguela ahí comentándonos sobre ello. Y sino que también, bueno, pues si hay alguno que quiera unirlo a su experiencia personal y que haya profes no solo de educación física, sino de cualquier tipo de ámbito que se vean influenciados o que se vean reflejados, pues también. Yo dejo las dos, vuestra experiencia para que vayáis hablando, o tanto como profe, incluso hasta más personal. ¿Vale? Ya que me nombraste, voy a coger el guante. Ven, muy bien. ¿Vale? Muy bien. Creo que más o menos, como decía Carlos, todos hemos pasado por varias etapas dentro de esta locura, ¿no? Creo que por lo menos a nivel personal, casi hasta Semana Santa, para mí era de locos. No sabías muy bien de dónde te venía el aire, ni cómo reaccionar, ni muchas veces ni cómo hacer que tus alumnos entiendan la situación, porque yo no era capaz de entenderla. Casi, a lo mejor ahora tampoco, pero... Y gracias a Miguel Franco, esa conversación, había habido una previa privada, bueno, pues... me puso cordura y es eso, es decir, yo ahora personalmente, si miro la vista atrás y pienso en todos estos meses que hemos pasado así, no sé hasta qué punto puedo estar orgulloso de cómo he desarrollado mi actividad. Creo que lo he hecho lo mejor que en ese momento podía,
cuando ya ha pasado el tiempo, creo que todos podemos decir qué cosas podríamos haber mejorado, ¿no? Laura había hecho hincapié en una de las cuestiones que a mí me pareció muy importante y que gracias a esta conversación que hablabas tú y luego con otro compañero, Miguel de Madrid, y sobre todo la reflexión que hizo Gloria Herrero en un post que seguro que hemos leído todos porque corrió mucho por las redes y porque era muy interesante, dar esta opcionalidad, ¿no? Dadas las circunstancias y dadas el que nosotros no podíamos conocer cuáles eran las características de cada una de las casas, ni de los alumnos, ni qué estaban pensando, ni el grado de atención de padres, de hermanos, etcétera. Creo que dar esa opcionalidad, manteniendo los objetivos que nosotros nos hayamos marcado, el trabajo competencial a través de los diferentes contenidos, creo que era esencial. Creo que el lograr que los alumnos se mantuviesen conectados con nuestra asignatura, que siguiesen teniendo gusto por la actividad, que a pesar de no poder salir a casa o incluso en algunos casos no tener ni un pequeño hueco en la casa para poder actividad, que ellos les llamase la atención y consiguiesen sacar su hueco, su espacio, sus implementos para poder desarrollar. Creo que por ahí sí que podemos estar de acuerdo en que no lo hemos hecho mal en líneas generales. Jorge, ¿me permites que haga una pregunta a mayores? Venga. Realmente si esto se tuviese que perdurar durante un tiempo, ya que no sabemos qué va a pasar en septiembre, ¿haríamos más o menos lo mismo? ¿O a lo mejor tenemos que dar una vuelta de en qué queremos que se convierta la educación física? Si la tenemos que dar así durante mucho tiempo, poco tiempo, o tener que convivir con esa dualidad de educación física en los centros, pero a la vez unos cuantos días o unas cuantas horas las tengamos que hacer en el exterior. Es decir, ahora que ya tenemos ese grado de reflexión y vemos cómo hemos funcionado, ¿hacia dónde tenemos que ir? Casi dejo la pregunta ahí en el aire, ¿no? ¿Quién se anima? Bueno. Yo solo diría, venga, Óscar, yo luego me lo guardo. Bueno, es una pregunta muy profunda, Carlos. Hay vida más allá, hay educación física más allá del coronavirus, tal y como la entendimos. Estaremos prejubilados con 40 y pocos o 30 y tantos, porque nuestras aulas, nuestros gimnasios serán ocupados por el resto de materias. Bueno, a ver cómo me explota la cabeza. Yo voy día a día, como John Rambo cuando acabó ¿Cómo vas a vivir, Johnny? Día a día. Entonces, no voy más allá. Yo creo que en septiembre habrá normalidad, pero me gusta ver la botella medio llena. Entonces, enlazando lo que estamos hablando con el futuro, yo creo que para mí supuso, yo creo que también para vosotros, una prueba de fuego, en el sentido de si el objetivo nuestro es darles herramientas para que sean autónomos, ¿nos prefirieron a nosotros o a los youtubers? Es decir, si las propuestas que hayan aprendido antes o las que les lanzamos durante esta temporada tuvieron éxito en el sentido de que cogieron el guante, o ante el bombardeo que había de todo tipo de profesionales y no profesionales de la actividad física y el deporte, eligieron esta segunda opción. Esa es la duda que tengo. En mi caso particular, de los 170 alumnos que tenemos, que eso es otro hándicap, no todos los profesores manejan estas cifras tan espectaculares, y en los concertados me parece que tenéis todavía más, que pasáis ampliamente los 200. A ver, es peregrino pensar que puedes hacer un trabajo individual con cada uno de ellos, que si les mandas 3 tareas, eso lo multiplique por semana o cada 15 días multiplicado por 200, son 600. Bueno, no hay horas en el día, ¿no? Por eso otra vez insistir en la autonomía. Os comentaba que yo, al tener alumnos mayores, ya desde hace años soy un poco friki, lo negaré fuera de cámara, aunque esté grabado. Tengo un alumno infiltrado en cada grupo, del cual tengo el WhatsApp, y entonces mucho antes del confinamiento les aviso: mañana raqueta de bádminton, la próxima semana empezamos expresión corporal, venir con esto, o a la siguiente nos vamos fuera porque vamos a correr al parque invierno, donde sea. Entonces esto fue una ventaja para mí, porque fue con naturalidad, pasamos del mundo real al virtual con naturalidad. Y después, como tuve la suerte que me pidieron la clase para la televisión del Principado de Asturias, que me pidieron esa clase, pues coloqué ahí, racarrá, 2 de mis contenidos estrella, uno de condición física,
que ya llevábamos 3 años metiendo, que es el del ex convicto Cosmarte, neoyorquino de origen dominicano, que pasó de distribuir droga a distribuir salud, previo paso por prisión, y que es una historia muy sugerente para cualquier adolescente, y que en un estado de confinamiento mejor imposible, entonces me permitió llegar al 100% de los alumnos a través de la tele. Y después los malabares o las combas, es que eso estaba cantado. Vamos, a cualquier profesor de educación física que le dejes un minuto para pensar qué crees que pueden hacer tus compañeros, tus alumnos, dentro de las posibilidades que ofrece un salón o un aula, pues, o una cocina o la habitación, pues se te ocurre eso. Y después, mira, os digo una cosa, hay que estar orgullosos de estar aquí hablando con esta ilusión, de haber pasado el Día de Educación Física de la calle a la casa, y haber sobrevivido, y después, desde luego, del músculo que mostró la asignatura con la enorme cantidad de propuestas que salieron. Punto de momento, un poco la pregunta, yo creo que cada profesor o cada colegio en este caso se va a ir reinventando con lo que va saliendo, ¿no? Como bien comentabais, es una situación totalmente desconocida para todos. Y empezamos todos con este previo trabajo de 15 días en el que nos dijeron todos prepararles un refuerzo. Entonces yo me acuerdo que eso, 100 folios, 80 folios, 1000 actividades, todo de repaso lo que habíamos hecho porque pensábamos que íbamos a volver a los centros. ¿Qué pasó? Que la realidad no fue esa y después de Semana Santa nos tuvimos que reinventar. Ya quitamos la barbaridad de las 80 folios, 100, tienes que hacerme toda esta tarea. ¿Y qué pasamos? A una tarea semanal en la que teníamos que trabajar competencial, ¿vale? Trabajábamos todas. Yo en mi caso, por ejemplo, les mandaba siempre un PDF todos los lunes que me tenían que entregar a final de semana y tenían que trabajar todas las asignaturas. ¿Qué pasó? Que empezamos a quitarles carga. Entonces, de todas las asignaturas pasamos a pasar... les pasamos 5 o 6 asignaturas. La pregunta que nos haces, en septiembre, yo también pienso y veo el vaso medio lleno, creo que vamos a volver a la normalidad, con mucha precaución, pero vamos a volver. Si no se diera así, yo creo que nos volveríamos a reinventar, pasaríamos ya al 3.0, pasaríamos del trabajo de los 15 días al semanal y ahora tendríamos que buscar soluciones. ¿Cómo se buscan soluciones? Pues bueno, como todos en esta vida, ¿no? Buscándonos un poco, pues, influencias de podcast, youtubers, libros, charlas coloquiales como las que estamos teniendo ahora. Oye, pues yo hice esto, pues lo cojo y veo esto. Preparando un poco la semana de la educación física, que tengo aquí a Jorge, me dijo, tienes que preparar un reto, pues os voy a decir dónde saqué el reto. Un día estaba con mi pareja cenando y me dijo, mira lo que hace David Bustamante en Instagram, que yo no lo tengo. Pues preparé un reto una prueba de 3 retos en el cual empiezan a meter unas bolas, bueno, no sé si lo puedo decir el reto porque todavía no está publicado, Jorge, o que doy pistas. Bueno, si lo puedes decir porque esto va a emitirse en plena... Vale. Pues es un reto en el que tienen que meter 5 bolas, se tienen que levantar ellos a buscar la bola de una en una, entonces ya estoy obligándoles a moverse, luego tienen que hacer un pequeño zigzag y bueno, pues es un poco reinventarse. Y saqué esa imaginación, yo os digo, yo no tengo ni Instagram ni Facebook ni eso, y estaba aquí cenando con mi pareja y me lo enseñó. Entonces, si se diera la situación en la que seguiríamos en el estado de alarma en septiembre, pongamos en ese caso que, bueno, Dios quiera que no pase, pues creo que nos volveríamos a inventar, intentaremos darle eso, una tercera vuelta a la actividad que estamos haciendo ahora. Yo no sé si, y pasamos a Fran, que quiero que nos cuente su experiencia. Yo no sé si pequé de idealista, pero es verdad que a través del post de Gloria Herrero, yo hablé con ella y me cogí su Free PE, construye tu educación física, y tuve una videollamada con todos y les expliqué, les dije que tenían que construirse su educación física en función de sus necesidades, intereses y demás. Hay algunos que entraron, otros que no. Pero bueno, yo en ese punto de vista lo que me sirvió es para crecer, para enfrentarme a algo diferente completamente a lo que teníamos y decir, a ver, ¿qué necesitan? Y por ejemplo, de esa reunión que tuve con ellos antes de irnos de vacaciones de Semana Santa, tuve una videollamada con todos los chavales, bueno, fui grupo a grupo, fue una semana un poco cansada en ese sentido, porque yo creo que una videollamada, una clase a través del ordenador es muchísimo más, bueno, es como si fuera, yo acabo de la clase atorado y además
que una cosa, yo no sé si os pasan, si alguno hace algún tipo de videollamada. Yo, por ejemplo, estoy con el MasterChef ahora, que es, bueno, estoy muy contento, pero hablan poco. Digo, en clase, y yo es que no lo sé, ahora igual, bueno, no sé si meto la pata. Digo, no sé si tienen a los padres aquí, pero es que ellos en el colegio, en el instituto, se transforman, ¿no? Es como, ya estoy aquí, yo hago lo que quiera, hablo, no, tal. Y luego es como que en casa a través de, son demasiado, digo, por favor, necesito, venga, más, como os conozca. Sí, entonces yo lo que quería decir es, bueno, a mí la experiencia me vino muy bien, incluso esa videollamada me permitió, ¿qué necesitáis? Y ellos me dijeron, pues nos molaría que te conectases con nosotros a hacer ejercicio. Entonces yo todavía me conecté, hoy es miércoles, todavía me conecté hoy, me conecto lunes, miércoles y viernes y hago ejercicio de 9:30 a 10. Tenemos un enlace, se conectan los que quieren. Bueno, pues empezamos por 50 y pico, 60, ahora a día de hoy hay unos 40, pero es que son 40 fijos. Igual es un 20% o un poco menos tal, pero yo estoy contento con esos 40 que por lo menos se conectan. Luego sí que les mandas tareas y buscas un poco, pero al fin, ¿por qué? Porque estoy contento, porque es lo que realmente ellos me necesitaron y demandaron. Entonces yo un poco intento ser muchos profesores. Es imposible, como dice Óscar, llegar a todos, pero yo intento adaptarme a las necesidades. Es verdad que el tema Teams, pues yo lo llevo manejando, muchos de aquí sois de Colef Asturias, Iván Pastrana hizo un curso de nuevas tecnologías, no sé si os acordáis, y lanzó aquello del minigroup, que eran como grupos pequeñitos. Me acuerdo yo que empecé hace 10 años con el minigroup y en Viaje Estudios me decían, Jorge, minigroup. O sea, yo ya el tema de las nuevas tecnologías lo llevaba. Y esto me fue muy fácil para, de una u otra manera, individualizar. Entonces, es que yo creo que esa ha sido la clave para muchos, ¿no? Los profesores que ya tenían ese bagaje tecnológico partían de un punto que había otros que claro. Entonces yo creo que ese punto de partida ha sido esencial para poder llevar bien la clase. Bueno, Fran, ¿cómo lo viste tú? Bueno, experiencia personal. Yo simplifiqué bastante. La verdad es que intenté no complicarme demasiado la vida. Yo hace años, pues como tú llevabas en minigroups, yo trabajaba con Educastura Aulas Virtuales, que viene a ser un poco parecido al libro cuaderno de Óscar García Busto, pero lo tiene en un formato digital que es accesible desde cualquier móvil, tablet u ordenador con conexión a Internet. Casi todos tienen, es verdad que siempre hay alguno que no, en mi instituto hay alguno que no y que costó todavía. Hoy me entregó una chica una tarea que le había pedido un vídeo, un tutorial, un cuestionario tenía que responder sobre acondicionamiento físico, me entregó un cuestionario de adopción, para adoptar niños. ¿Quieres adoptar niños? ¿Cuántos niños quieres adoptar? ¿Estás pensando en ampliar tu familia? En fin, sigue habiendo gente a la que no le llegamos como nosotros creemos. Como antes decía Laura, hay muchas familias que se han animado a hacer ejercicio físico. Yo creo mucho en el videotutorial del alumnado, es decir, que ellos sean los protagonistas, que expliquen cómo hacen su deporte favorito, cómo hacen su sesión de entrenamiento en casa, y es sobre todo lo que he hecho. Y aparte lo he complementado con el trabajo que tenía anteriormente. Pues tengo temas de alimentación, tengo temas de floorball, de hockey, de rugby, de deportes, de baile, y hay algún cuestionario más teórico, que es de lo que tiraba más bien al principio, y tengo también mucho vídeo colgado, muchos enlaces, pues de donde tienen que obtener información, por ejemplo, para responder un cuestionario de educación vial con preguntas tipo test o preguntas cortas sobre que también me facilita bastante la labor porque se corrigen solos. Puedes barajar las preguntas y las opciones de respuesta y, hombre, yo creo que es una opción que a mí me facilitó bastante el trabajo en estas semanas. Probé lo de las videoconferencias, lo mismo que tú, Jorge, me volvía un poco... Era un poco inquietante ver que estabas hablando para todos, explicando cosas, preguntabas a alguno, respondían sí, no o no te respondían porque algunas veces anulaban, o sea, ponían en modo silencio y sin embargo oías vibrar móviles continuamente porque como tampoco les ves las manos, pues entonces me parecía que era un poco absurdo estar comentando cosas salvo que fuera alguna explicación concreta para alguna tarea. Entonces, mi modo de ver la educación física en el futuro creo que cada vez va a tender más a las clases invertidas, es decir, que hagan la teoría
en casa a través de, puede ser a través de una videollamada, una videoconferencia o de ver vídeos donde otras personas o ellos mismos expliquen contenidos teóricos y que luego en clase, manteniendo las distancias, las nuevas normas, las mascarillas o lo que haya que hacer, pues tendremos sesiones pues, en las que quizás al principio tengamos que mantener un poco más las distancias. Imagino que todo volverá a la normalidad algún día, pero bueno, la tendencia en principio parece que se pretende el distanciamiento social. Es un poco paradójico. El otro día vi un chiste que decía, salía un profesor en un bar que quería alquilar el bar decía, ¿y para qué quiere usted alquilar nuestro local? Dice, bueno, para dar una clase, que es el único sitio donde les van a dejar reunirse sin respetar las distancias. Yo el otro día con Xuan, que salió en la TPA, me quedé con lo de la importancia de la escuela, de lo que es el espacio, lo de la importancia del escarceo amoroso. Digo, es que al final nos centramos solo en la importancia del contenido, pero aprendizaje, la vida también son esas cosas. Y yo ahora, por ejemplo, que con los de mi tutoría, yo los noto como muy cansados. Entonces yo ahí pienso si realmente pues vamos por la buena línea. Yo creo que desde la materia de educación física yo creo que más o menos sí, creo que es un problema más de la educación en general, es una educación como muy marcada que al final está midiendo rendimientos y el rendimiento adecuado yo no sé si es el de la nota, el de los aprendizajes teóricos o quizás otro tipo de aprendizajes con esas relaciones sociales, eso, no sé, ese aprendizaje más competencial que decía. Yo os quería, si queréis enlazar con algo de esto que comentasteis, enlazadlo, pero yo iba a haceros una pregunta muy concreta. Si yo ahora, por ejemplo, nos situamos que estamos a 31 de agosto y nos dicen que vamos a afrontar el curso que viene. Empezamos el día 15, bueno, el día 10, el día que empecemos en septiembre, y os voy a poner la tesitura que por órdenes ministeriales pues no tenemos gimnasio. Tenemos que mantener distancias de 2 metros y no podemos utilizar ningún tipo de material. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríais? ¿Os gusta la idea? Vamos a ponernos así un poco, porque yo muchas veces se me pasa. Entonces, venga, yo la lanzo, ¿eh? A ver quién se anima o cómo lo veis. Venga, Carlos. Mira, dime que sí, Carlos. Yo llevo tiempo dándole vueltas a esto y yo lo haría así. Estoy hablando también desde perspectiva de bachillerato, que creo que valdría igual para cualquier curso de la ESO, pero bueno, cuanto más mayor es verdad que es más fácil lo que voy a decir. Yo lo que haría sería una primera parte del curso donde trabajaríamos a nivel práctico sobre los bloques de contenido de la asignatura. Una vez que conozcan bien los bloques de contenido, yo esto lo hacía antes, pero lo hacía en 2 días. Pues en vez de en 2 días lo haría un poco más, ¿no? Tarea, como decía Fran, en clase en Flipped, en clase invertida, en casa, mira a ver lo que dice el bloque de contenidos y qué tipo de actividades tienen que ver con esto. Y en el aula, ejemplo. Y una vez que hayamos visto todos, que no, espero que no me durará esto más de medio trimestre, a partir de ahí construir su propio currículo en función de un razonamiento que ellos hagan y que tenga un sentido. Es decir, que tenga que ser validado a lo mejor por mí. Tienen que decirme de esos bloques qué es lo que quieren hacer de cada bloque y por qué. Y sobre todo, más que por qué, para qué. ¿Qué esperan lograr con eso? Y una vez que ellos diseñen su propia tarea, en función de su propio también contexto, pues atacarlo y hacerlo. Y luego evaluarlo. Obviamente todo lo que sea evaluar tendrá que partir también por consensuar con ellos las rúbricas o los elementos, herramientas de evaluación que vamos a tener, porque si no lo saben de antemano no tiene sentido, ¿no? Y luego al final ellos comprobarán hasta dónde llegaron en lo que pedían y querían, porque eso de que el infierno está lleno de buenas intenciones es un clásico en el tema del deporte. Entonces, una cosa es lo que quieres lograr y luego, bueno, al final lo que has logrado y reflexionarme sobre ello. Yo sería una especie de construyelo tú mismo, pero desde el conocimiento. Laura, algo así. ¿Cómo lo ves? Porque además sé que, Laura, tienes que irte un poquito antes y más o menos nos acercamos a la hora. Y bueno, además, yo sé que bueno, en tu cole, en el CODEMA, pues tienen mucha tradición de deporte y seguramente pues
Simón ahí pues luchará por mantener unas condiciones adecuadas. Esperemos que eso pase en todos los centros y que luchen por la educación física. Pero ¿cómo lo ves tú esta nueva realidad? Poniéndonos en un caso extremo, ¿eh? No sé si coincides con Carlos, ¿cómo lo ves? Ahí, Laura, ¿no se te escucha? El micro. Perdón, ahora sí. Que decía que desde luego que si queremos que el aprendizaje que desarrollamos tenga utilidad, ellos tienen que ser los protagonistas puros y duros. Y la única manera de que ellos vean la utilidad de lo que hacen es que ellos tengan voz y voto, ¿no?, en lo que se va a desarrollar en el aula. Entonces, aparte de todo, creo que aparte de tener que darle la importancia a los bloques de contenidos que se merecen, también tenemos que ver un poco la utilidad que tiene nuestra asignatura dadas las nuevas circunstancias, ¿no?, que nadie se esperaba. ¿Qué pasa? Que en esta situación estamos viendo que cada vez es más importante saber vivir en la incertidumbre. Entonces les tenemos que dar recursos para sobrevivir a esa incertidumbre, ¿no? Y decir, nos vamos a adaptar a las circunstancias, esto es lo que está establecido y es lo que tenemos que respetar, pero tenemos algo que aportar. Y no es, vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a quedarnos aquí quietos y vamos haciendo lo que nos mandan, que al final es lo que muchas veces los profesores realmente hacemos, ¿no? Decimos, haz esta tarea, me la envías, haz esta otra y me la envías. Y al final ahí nos está explotando realmente el potencial que ellos tienen. Entonces sí que estoy de acuerdo en eso, en lo que decía Carlos, de que ellos tienen que conocer qué es lo que legalmente tendrían que aprender, pero dentro de la legalidad de nuestro área hay un abanico amplísimo de cosas que hacer. Y ellos nos pueden aportar muchas de sus necesidades que a lo mejor nosotros no somos capaces de ver, ¿no? Y con el combo de uno y otro, desde luego que puede salir algo explosivo y que espero que podamos llevar a cabo, porque igual que todos tenemos todos el mismo dolor de cabeza de qué va a pasar con nuestra asignatura, ¿no? Yo, como dices, en mi centro hay tradición de deporte y de tirar por la educación física con fuerza, y en ese sentido nos sentimos respaldados, pero bueno, el respaldo tiene que venir de más arriba. Entonces vamos a ver si lo tenemos, si contamos con ello, y después pues demostrar que la educación física es útil, es necesaria, y en una situación así aún más. Ahora no se te oye a ti, Jorge. Que quería saltar a mis extremos para un poco enfocamos no solo en mayores, bachillerato, secundaria, ¿cómo lo veis? Luego retomamos Óscar y Fran, pero Carlos y César, que trabajáis en primaria, ¿cómo lo veis? Hoy salía la noticia, bueno, estamos grabando esto en diferido, estamos grabando el día 10, hoy salía la noticia de lo de hasta cuarto de primaria que se va a permitir, que a mí me parece una frivolidad en el sentido que todavía queda tanto tiempo que yo no sé si es porque necesitan dar información, pero me parece que dar ahora una información de hasta cuarto de primaria que no se mantienen las distancias de seguridad. Y ahora se me ocurre algo, y es que luego, si queréis, enlazamos. ¿Qué pasa con los parques infantiles? Porque yo, lo del romper la ciudad, el que la ciudad cambie un poco, estas cosas que, o sea, las terrazas ahora están copando espacios de juego habitual para los niños, y al final los niños no juegan. Entonces yo ahora os estoy preguntando cómo veis la educación física, César y Carlos, para el año que viene, pero si queréis enlazar también un poco con esto, que al final yo creo que los que más están sufriendo esta situación, porque al final se están convirtiendo casi en adultos de manera precoz, son los niños. Entonces, no sé cómo lo veis, el futuro, estas nuevas informaciones y cómo enfocáis vuestra nueva educación física. Bueno, estas nuevas informaciones, como tú dices, las cogemos con pinzas, ¿no? Como tú dices, falta mucho. Y bueno, decía Laura, estamos viviendo en esta incertidumbre y continuaremos hasta el 9 de septiembre o cuando a cada uno nos toque empezar, ¿no? Yo, en cuanto lo decías de los espacios, a lo mejor es que como yo soy de tierra de secano, que no tengo tanta lluvia como vosotros, yo no tengo ningún problema en tener que estar en el patio. Estoy encantado y además es un espacio que suelo utilizar. Pero es verdad que las condiciones dependen mucho de la zona geográfica en la que estés. No es lo mismo darlo en Córdoba que en Valladolid, que en Oviedo o en Gijón, ¿no? Entonces, bueno, no es una cuestión que especialmente me preocupe, y sobre todo teniendo un apoyo fuerte de los equipos directivos, que al final es quien tiene que apoyar, y que no nos manden lejos, pues creo que no habrá ningún problema.
En cuanto a los contenidos, pues mira, me parece que enlazándolo con esto de los espacios, a lo mejor es un buen momento para llevar nuestros tentáculos más allá de nuestro, ya no gimnasio ni nuestro patio, sino a lo mejor muchos centros tenemos la suerte, yo por ejemplo tengo la suerte de tener espacios verdes cerca que habitualmente no salía. Y es un planteamiento que me estoy haciendo completamente en serio de plantear cómo poder utilizar esos espacios, esas pequeñas praderas, que en Valladolid no hay muchas praderas, pero bueno, esos espacios para poder hacer ahí educación física, ¿no? Y además, no solo por el hecho de que yo pueda utilizar ese espacio, sino que es un espacio que ellos van a tener que utilizar y enseñarles a utilizar ese espacio de una forma coherente, ¿no? Y además tenemos menos limitación de espacio. Entonces yo creo que por ahí tienen que ir las cosas. Es verdad que en primaria, cuanto más pequeños van a ser los niños, mayor dificultad van a tener este distanciamiento social, el utilizar la mascarilla, todas estas cosas va a ser más complicado. Yo creo que tendremos que vivir en esta incertidumbre hasta septiembre, que nos den las directrices reales. Y yo también, aunque hice antes esa pregunta, también creo que podremos llegar a una cierta normalidad y poder hacer una actividad física y la educación física de una forma más razonable a lo que ahora nos podemos plantear. Mi duda va más allá de, claro, yo no estoy con bachillerato ni en cursos de la ESO. De hecho, este año estoy con casi los más pequeños y la autonomía, lógicamente, brilla por su ausencia. Pero sí creo que el objetivo a plantearnos el año que viene es dotarles de herramientas para que dentro de sus posibilidades tengan cierta autonomía para saber estar ellos solos haciendo actividad, para poder entretenerse, para poder jugar. Yo creo que por ahí tienen que ir, bueno, por ahí van mis pensamientos, ¿no? Y mis objetivos. Tienes que llevarlos a cazar el cocodrilo, ¿no? Eso es. Una cosa que seguimos ahora, pero tenemos que despedir a Laura, que se tiene que ir, ya me lo había dicho, así que bueno, simplemente darte las gracias por tus aportaciones. Seguimos en contacto, además estamos cerquita y mil gracias por estar ahí con nosotros. Y encantada, un saludo a todos. Hasta luego, Laura. Adiós, Laura. Hasta luego, Laura. Y gracias, Laura. Nada, yo esto, fijaros, os decía lo del gimnasio porque yo lo veía como una oportunidad. Digo yo, vale, a mí si me quitan el gimnasio, que es mi espacio. Es verdad que luego lo del tiempo, yo creo que el mayor problema para nosotros es la meteorología. Pero a mí si me quitan el gimnasio y me dan la posibilidad de aprovechar espacios que tengan mi entorno, yo ahora pienso más o menos en todos vosotros y tenemos unos espacios de lujo. Otra cosa es que los podamos aprovechar y que nos dejen aprovechar, que al final también estamos educándoles en cómo utilizar esos espacios. Yo en ocasiones lo utilizaba, me iba a correr al Parque San Julián, que lo teníamos ahí cerquita, y me parecía algo espectacular. Entonces es verdad que yo el mayor miedo que tengo no es que me quiten mi espacio, mi gimnasio, sino el que el tiempo no respete, porque las condiciones de las instalaciones, bueno, pues al final pues tenemos lo que tenemos. Yo no sé si, bueno, sí quería hacer otra reflexión acerca de esto de las instalaciones, que igual enlazo a alguna otra cuestión o reflexión, que yo creo que también va a ser positivo en el hecho que va a estar todo mucho más controlado, en el sentido que yo voy a saber la hora que tengo clase, pero voy a saber el espacio que tengo, se va a respetar un poco más eso, va a tener todo que estar un poco más controlado y quizás eso haga que se entienda la educación física como una materia que tiene su espacio, no sabemos cuál, pero tiene su espacio, tiene su orden, su rigor y que no es allí pues un único esparcimiento de las clases teóricas. Levanta la mano Fran, que quiere comentar, entonces... Bueno, nada, simplemente quería comentar en relación a lo que decía antes Carlos Mínguez de utilizar los espacios de fuera. Yo en algunos centros que nos lo ponían muy fácil porque ya en la circular de inicio de curso, vamos, la circular de las familias, daban las familias su consentimiento para salir, el Piles, por ejemplo, usábamos el kilometrín cuando nos apetecía, o sea, no tenías que, sobre la marcha, yo salía afuera, miraba el tiempo y decía, hoy nos vamos a correr el kilometrín, o teníamos salidas programadas en bicicleta, todas las zonas de carril bici después de un trabajo previo en el patio o en el gimnasio de teoría aplicada, digamos, ¿no? Donde los alumnos eran ellos mismos los profesores que preparaban un tema de mecánica
o de utilización de las velocidades en la bicicleta. Me parece que son contenidos que se prestan, sobre todo son competenciales, o sea que por supuesto que tienen lugar en nuestro currículo y que tenemos que aprovechar ahora si en alguna ocasión nos vemos desplazados de nuestros gimnasios, yo creo que es una oportunidad muy buena también para aprovechar los recursos que tenemos en el entorno del centro. Es verdad que hay ciertos equipos directivos que les cuesta un poquito más o que pretenden tenerlo todo muy, muy programado en tal fecha y tal, pero hay otros centros donde sí que te da un poco más de libertad para planificar las cosas y hacerlas dentro de un orden, pero bueno, con un poquitín más de utilización de playas, utilización de parques, de bosques cercanos. Evidentemente esto tienes que hacerlo en función de cada sitio en el que estás, pero sí que es una oportunidad de trabajar. Te perdimos un poco, Fran. Creo que lo he hecho en casi todos los institutos en los que estaba, por lo menos una de las sesiones con cada grupo dentro de lo cercano y que vayan conociendo otros sitios o otros lugares por donde ellos hacen deporte. Vale, que decía que te perdíamos un poco ahora, pero bueno, nada, quedó claro el mensaje. La verdad que nos vamos acercando al tiempo, empezamos un poquito, es 1 hora. De todas maneras, a mí me surgen muchas preguntas, por ejemplo, el tema de algo que apostamos mucho, que son los recreos, al final, los recreos activos, ese que se pegue, esas cosas que hacemos en los recreos, ahora qué va a pasar también. Me llama mucho la atención. No sé si queréis comentar algo respecto. Al final eso es, yo creo que lo comentaba Laura, el tema de la incertidumbre. Aprender a vivir con la incertidumbre, eso lo vamos a tener y no lo vamos a saber hoy, ¿no? El cómo vamos a afrontar esto. Perdona, Jorge, yo es que quería hacer una pequeña reflexión, antes de ver cómo vamos a dar la clase de educación física, sí, es una pregunta que lanzas tú aquí al aire ahora, como el caso más extremo. Llegado ese momento, si se diera ese caso, viendo un poco ahora que vuelve, y lo cojo para contestarlo con una pregunta que surge ahora. Hoy vuelve el fútbol, ¿no? Todos estamos atentos de que vuelve el fútbol hoy. Y hacían una pregunta, que todas las concentraciones que están haciendo otros equipos de fútbol ahora, no sé si lo seguís, pues todas las comidas de los jugadores del mismo equipo. Por ejemplo, en el Betis salió un vídeo de que tenían que estar a 2 metros cada uno comiendo, no podían estar en el pasillo juntos del hotel, etcétera, etcétera. Pero luego en el partido van a estar juntos, se van a poder, ahora dejan abrazar en la liga, vas a marcar al rival. Entonces decían que era un poco contradictorio, ¿no? Para mí es lo mismo en educación física. Si en educación física me van a poner unas restricciones en las que no van a poder estar cerca, no van a poder tocarse, etcétera, etcétera, en el recreo entonces, ¿qué pasa? O sea, el recreo es mucho más grande que una clase de educación física porque conviven mucho más niños y niñas. Entonces, yo creo que primero tendríamos que valorar qué se hace en los recreos para luego poder estructurar una clase de educación física, porque es que a mí no me gustan las contradicciones. Y es que, por ejemplo, en el fútbol la veo y digo, ¿qué es? Que no hay nadie con 2 dedos de frente que vea esto. Pues lo mismo lo llevo a clase. A mí sí, llegado el punto, me dice, no, recreo bien, pero delimitando las zonas un poco, menos de tal. Y luego educación física, me dicen que en mi clase de 25 van a tener que estar todos separados. Pues a mí como docente personalmente no me gusta, no, o sea, no lo veo bien. No tienen ni pies ni cabeza. Claro. O sea, es lo que pido. Yo sé que es nuevo para todos y la situación nos cogió a todos por sorpresa. A mí el primero. De hecho, me acuerdo todavía aquel jueves 12 que me tuve que... Bueno, cerramos el colegio y tuvimos que ir para casa, que el miércoles anterior me preguntaban mis alumnos de quinto, oye, César, ¿y esto? Y yo les dije, no os preocupar, no, esto es como una gripe, si es verdad que hay muchos contagios, pero es porque no hay vacuna, ya veréis. Y de pronto y porrazo al día siguiente, pues todos para casa, ¿no? Pues... Nos cogió todos un poco el toro y es verdad que esto es algo insólito que fue a nivel mundial, que nos pilló a todos. Pero yo los pasos que demos, que sean sensatos y concretos. No me vale lo que digo, que volvemos al colegio, que recreos bien, vale más tranquilos, un poco separado y todo eso, pero que en educación física, que es donde más contacto tiene que haber,
todos separados. No me valdría, no, o sea, yo quiero cosas concretas, poco a poco, pero que sean sensatas, no que digan, ahora los de educación física, porque hay más contacto, todos separados, sin material y sin polideportivo. Hombre, Pues, habrá que tirar mucho de afrontarlo como un reto, mucha expresión corporal, ese abrazo, ese contacto. Hoy estaba hablando con los míos de cuarto que van a hacer un lip dab de despedida, entonces va a ser un lip dab online, pero bueno, oye, ya algunos ya pueden quedar y manteniendo las distancias y que no me llamen la atención porque incumplan pues algunos planos. No sé, yo creo que al final sí que estoy de acuerdo con César que uno de los potenciales es el potencial de físico y también del contacto, de esa salud, no solo física de hacer ejercicio, que parece que solo es... Es verdad que, por ejemplo, ahora se abogaba mucho por el aumento de horas desde el punto de vista de la salud, pero yo también ahondo mucho en la importancia del aprendizaje, que no fuera de un aula, ese contacto, esa relación que tienen de igual a igual sin una mesa de por medio, que igual en un aula pues es un aprendizaje diferente. Entonces, bueno, desde ese punto de vista... Y perdonar, y yo no interrumpo más. Hacía hincapié en la clase de Skype que tiene con los peques, que por cierto, los míos de quinto hablan todo el rato, bien estructurado, pero no me contestan con un sí o un no, como veo que pasa en la ESO y en bachillerato. O sea, yo con los de quinto estoy contento. La Es verdad la que, adolescencia. la verdad que muy bien. Además, bueno, hacemos escape rooms y muchas cosas por Skype, entonces, bueno, son muy participativos. Dicho eso, les preguntaba un poco, porque claro, estamos a punto de entrar, que alguien había dicho que le estamos quitando esa niñez y lo estamos convirtiendo en adultos, pues casualmente se los estuve comentando, que están un paso ya de la ESO. El año que viene pasarán a sexto y ya están en la ESO. Y les preguntaba un poco lo de la autoevaluación, que tienen que ser conscientes ellos. En la introducción que estuviste diciendo, pues mira, es que fue clavado porque esta semana les estoy haciendo un poco hincapié en que ellos tienen que ser los que se autoevalúen, que no somos los docentes los que les ponemos la nota en consecuencia de esto. Yo ya desde el primer día les doy los criterios de evaluación y tienen los folios con los criterios de evaluación puestos encima de la mesa para que sepan en todo momento cómo van a estar evaluados. Un alumno me sacó un 9 en la segunda evaluación, no, en la primera, y me dijo, ¿por qué no lo había puesto el 10 en educación física? Y le dije, vamos a leer los criterios. Y dije, mira, 10% higiene que necesita. Dije, ¿trajiste el necesario alguna vez? Dijo, no. Y eso es un punto. Entonces, la segunda evaluación lo trajo y, pues, evidentemente tuvo el 10, porque es una máquina en todo eso. Pero hoy les preguntaba un poco eso, ¿cuál era la asignatura favorita y cuál era la que más le costaba? Y todos, el 80% me decía educación física. Entonces, es que es verdad, educación física es como una asignatura en la que salen de la clase, socializan y el profesor tiene que intentar llevarle esos contenidos sin que... ¿El qué? De la felicidad, ¿no? Claro, es que es eso. Mi mentalidad como docente de educación física es dar los contenidos sin que sea una clase. Es que ellos se diviertan durante esos 50 minutos y aprendan haciéndolo. Entonces, claro, si a mí ya que me quiten el polideportivo y el material, mira, me dé exactamente igual. Sabes tú que me ves todos los días en el colegio, que nunca, una vez o dos di clase en el polideportivo, siempre me fui fuera. La verdad que, oye, que las instalaciones de la Inmaculada están bastante bien y te permiten hacer eso. Pero lo que más me fastidiaría a mí y a mis alumnos es el tema del contacto y el de poder jugar entre ellos y moverse entre ellos, mucho más que el material y el sitio. Yo es lo único que pido, que si damos educación física, al menos contacto. Mira, que me quiten la comba, los aros, los balones, que ya buscaré yo otros juegos, incluso el polideportivo, me da igual, incluso habrá algún niño que se prefiera mojar que estar dentro de tal, pero que el contacto para mí es básico, al menos en mis clases de educación física. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Yo al final, yo coincido contigo, lo que pasa que, bueno, al final hay que ser un poco conscientes. Lógicamente. O las instituciones sanitarias no nos dejan, pues bueno, tendremos que acatar. No sé si queréis comentar algo, Óscar, de todo lo que tratamos, Carlos. Jorge. Sí. ¿Y vais a poner esta charla a los alumnos? Nosotros la vamos a colgar. No es para... Si nos siguen toda la hora, ponles un 12. Porque... La idea es más dirigido a los profes. Mira, el año pasado que una charla de deporte y mujer, que yo quedé encantado, bueno, con todo, con todas las que fueron exalumnas, además súper bien. El Loreto que nos presentó, pero Sara Lolo para mí fue un descubrimiento, o sea, cómo transmite. Por eso yo soy muy reacio cuando me dicen
A ver, y yo soy del Oviedo y juego en el Oviedo, pero cuando me dicen, no, va a ir a un futbolista del Oviedo, yo soy muy reacio, porque no es la realidad. Nadie es perfecto, Jorge, hablas del Oviedo. Perfecto. Entonces yo cuando veo a una chica que casi, en su caso llegó a profesional, pero que casi no es profesional, que hace lo que realmente siente, porque ella estudió medicina y ella está ejerciendo como jugadora de hockey, o sea, me llamaba la atención la templanza que tenía a la hora de transmitir y todo. Es verdad que esa charla sí que fue más para los alumnos. Esta, bueno, pues yo los alumnos les invitaría a ella, pero yo es más para toda la comunidad educativa, no solo para los profes de educación física, yo creo que también es importante para todos los profes, un poco para reflexionar sobre lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y, como dice muy bien Carlos, para qué lo hemos hecho. Yo creo que es un término vital. No sé si queremos, yo creo que es la hora, son las 6:08, si queremos continuamos, pero bueno, por demorarlo, si queréis hacer una reflexión o si Carlos Mínguez quiere lanzar alguna pregunta, como él tiene esa experiencia de su podcast y seguro que le salió alguna duda, alguna pregunta que tú quieras hacer al resto. Bueno, a ver, luego me dice Óscar que es demasiado intensa la pregunta, pero mi duda es, al final creo que tenemos ciertos bloques de contenidos y algunos bloques de contenidos parece que son algo más fácil de adaptar a las posibles circunstancias, sean las que sean, ¿no? Me imagino que algo nos cambiará, por lo menos durante unos cuantos meses, pero creo que, por ejemplo, a lo mejor algunas actividades deportivas pueden ser más complicadas, pero, por ejemplo, expresión corporal, que lo decías tú, o medio natural, son fácilmente adaptables a cualquier circunstancia de las que nos podamos encontrar. Entonces, mi reflexión y mi pregunta es, a lo mejor esta es la oportunidad no solo de recuperar esos espacios que decíamos antes, sino de recuperar ciertos contenidos que en nuestros currículums siempre han estado un poquito apartados, de volver a incorporarlos, ya que ahora tenemos la posibilidad de poder reinventar toda nuestra materia y además no solo tenemos la oportunidad, sino que tenemos la excusa, que muchas veces esa lucha con los alumnos, que al final, lo que decíamos, ellos deben ser los protagonistas, pero también hay que saber vender la asignatura para que sigan teniendo ese gusto por la asignatura, ¿no? ¿No os parece que a lo mejor podemos utilizar este momento para reestructurar nuestro currículum y dar más peso a esos contenidos que por muchas circunstancias les hemos dejado un poquito apartados? ¿Quién la toma? Bueno, yo estoy de acuerdo completamente. Yo es que personalmente yo creo que antes ya era nuestra obligación hacerlo, porque nosotros nunca estuvimos secuestrados por un libro de texto. Nosotros no utilizamos un libro de texto como libro de pretexto para dar una clase sin preparar. Nosotros eso no lo teníamos, con lo cual siempre podíamos tener un libro de contexto, que era nuestro propio libro ubicado en un sitio, y por lo tanto en la distribución del peso de los bloques de contenidos nunca vi que fuera problema adaptarla, y ahora, como bien dices, tocayo, más todavía, mucho más. Yo aquí lo que recogiendo el guante y llevándolo a un plano todavía por encima, sería el momento de que en la nueva reforma educativa todos los diálogos y debates que se dieran fueran en torno a los contenidos, la metodología, la evaluación, es decir, el aspecto curricular. Porque, por desgracia, yo lo que veo es que cada vez que hay una reforma educativa desvían todos los temas de conversación en torno a la financiación, concertada, privada, y la religión. Y todos los demás temas que son realmente las estructurales quedan tapados por esos temas. Igual era el momento de plantearse que en la reforma educativa podríamos hacer dos leyes. Una, que se debata todo lo que haya que debatir sobre financiación y sobre temas de religión y lo que pesa y no pesa y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, el debate técnico de contenidos, de metodología sobre todo, de evaluación, todo lo que realmente importa, todo lo que realmente es educación. Y así tendríamos la posibilidad de jugar con esos bloques, de sacarlos a proyectos, de no hacer algo que fuera una reforma educativa real. Porque yo lo que veo es que las reformas educativas quedan siempre en ese tramo que es muy jugoso políticamente para la discusión, pero no es efectivo. Ahí lo dejo.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, y añadiría que en secundaria tenemos mucho que aprender de primaria. El hecho de que trabajemos en departamentos cerrados, en paredes cuadriculados, que apenas me sé los nombres de mis compañeros de otros departamentos, pero en mi departamento nos lo guisamos y nos lo cocemos muy bien, yo creo que eso debería desaparecer. Una empresa moderna no se concibe con despachos aislados unos de otros, sino todo abierto, diáfano, donde fluye la comunicación, las ideas, los trabajos por proyectos, las metodologías comunes, activas y participativas que tanto nos cacarean las leyes, pero que realmente no estamos haciendo como deberíamos en un verdadero trabajo en equipo. Trabajar por proyectos, yo a día de hoy sigo sin entender cómo no existe una asignatura en un centro educativo donde se trabaje la cocina. O sea, algo que hacemos todos los días varias veces, como es comer, Cierto. preparar nuestros alimentos, ¿cómo se puede no trabajar eso de una forma estructurada, planificada, organizada en un centro educativo? Y si se hace gracias a la buena fe de unos pocos profes locos que se dedican a eso. Yo creo que el trabajo por competencias tiene que ir un poco por ahí y enfocarlo desde diversas materias, que es la filosofía. La gente dice, vale, las competencias, otra palabreja más para seguir haciendo lo mismo. No, seguir haciendo lo mismo tú, si sigues haciendo lo mismo, pero todo ha cambiado y somos nosotros los que tenemos que cambiarlo aún más. Entonces yo creo que es una oportunidad desde luego. O sea, yo también veo el vaso medio lleno y lo que me cuesta es creer que no nos den un empujón, pero de verdad, para tirarnos a la piscina del trabajo por proyectos, del aprendizaje cooperativo, de las metodologías activas, del aprendizaje servicio, para que todos, profesores de matemáticas, de ciencias, de tecnología, trabajemos ahora en proyectos donde se trabajen los contenidos, pero no focalizándolo todos los contenidos ni en la EBAU, sino en el aprendizaje que realmente sirva para algo. Yo creo que somos muchos profes. Yo esto lo llamo la teoría de la botella de champán. Somos muchas burbujas innovadoras que vamos por este tipo de planteamientos y que estamos agitados. Y que en cuanto llegue la ley, por eso me refería yo antes a esa modificación, que eso lo estimule, es como quitarle el tapón y saldrá todo, y el cambio será exponencial y rapidísimo. Pero tienen que dejarnos hacerlo. Y si no nos dejan, a ver, ¿qué voy a decir yo? Yo inventé una asignatura, con lo cual yo soy 100% favorable a hackear y piratear los currículums y llevarlos a tu terreno. Y como bien dice mi tocayo, como ahora encima tenemos excusa, pues mira, más fácil, nadie nos va a decir nada. Hagamos lo que nos dé la gana, siempre con una finalidad educativa. Claro. Jorge, no se te oye. Jorge. Jorge, no se te oye. Sí, no sé cierro porque no. Que estamos ya acabando, finalizando y por ir cerrando, si queréis dejar algún comentario más, si no podemos cerrar, no sé si tenéis algo que decir. Óscar, porque ahí en esta última ronda no entraste, ¿quieres añadir algo? Bueno, la verdad que me lo pisaron mis compañeros de mesa con el tema de las competencias. Claro, aquí presumíamos de nuevas tecnologías y hasta que no nos pusieron contra la pared con el coronavirus, la gente no saltó a la piscina, ¿no? Pues a lo mejor si esto se prolonga, es el siguiente salto a la piscina, triple mortal, realmente tomarse en serio lo de las competencias y los proyectos. No tenemos problemas en unir la asignatura para salir fuera y aprovechar las 2 horas en lugar de esos 2 periodos, que se te va ahí un porcentaje grande. Trabajar salud con los compañeros de biología, sería para muchos un aliciente, ¿no? Que te saca a lo mejor de la zona de confort, coach. Esto queda muy bien de lo de la zona de confort, pero que es la pura verdad. Y por otro lado, reivindicar la importancia más que nunca no de la actividad física, eso ya lo sabe cualquiera desde pequeños, ¿no? Lo primero que desconfinaron fue la actividad física, el 1 de mayo, fue aquello, parecía que era, lo nunca he visto, ni en las San Silvestres tanta gente corriendo por las calles.
Lo que hace falta es que para hacer esa actividad física en condiciones necesitas una formación, y la formación que llega al 100% del alumnado es la que se da en educación física. Así que vamos, hay que ser optimistas. Pase lo que pase, nos irá bien. Seguro que sí. Como yo alguna vez que escuché el profesor de educación física como primer agente de salud, ¿no? Es el primer contacto que tienen con alguien, bueno, profesional. Entonces, en ese sentido, pues luchar por ello. Bueno, pues... pensamos muchas veces que somos nosotros, ¿no? Que estamos tan a gusto de habernos conocido y de que nos guste tanto lo que hacemos, que nos lo creemos nosotros, pero realmente los chavales no son tontos, se dan cuenta, ¿eh? Es verdad que los que trabajamos con gente ya de la ESO, de últimos cursos y bachillerato, pero ellos perciben realmente esa necesidad, ¿no? En el segundo de bachillerato, sabes tú, Jorge, tenemos una asignatura también que se llama estilo de vida activo, de una mísera hora a la semana, porque es una optativa que quedó ahí colgada, y en las valoraciones de final de curso ellos solo hacían una crítica, que es que no puede ser solo una hora a la semana en segundo de bachillerato, que necesitan más horas que lo que se aprende en estilo de vida activo, pues tiene que ver con la vida misma, y lo competencial, los chavales no son tontos, ¿eh? Se dan cuenta perfectamente. O sea que nada más. No, desde mi punto de vista yo creo que al final muchas veces pues luchamos por ello, ¿eh? Bueno, yo, que ya sabéis que en el colegio licenciado luchamos por eso, por esa tercera hora, pero sobre todo por dar a la materia la importancia que tiene y sobre todo yo creo que los alumnos son los que realmente ven esa necesidad, ¿vale? Bueno, simplemente dar las gracias a todos, a César por echarme ahí una mano y representar la parte primaria, a Carlos desde Valladolid, ¿no? Sí. Jolín, pues es un poco rompemos fronteras. No sé si nos dirán algo por estar en la fase 2-3, pero creo que haya problemas. Bueno, Fran, lo ocultaremos. también. Diremos que estoy en Gijón, ¿eh? Vale, muy bien. Sí, además tuviste hace poco. Me hizo mucha ilusión conocerte, aunque sea a través de la pantalla, porque tienes una voz tan radiofónica, tío, que de tanto escuchar los podcasts, sí, de verdad. O sea, es mejor la voz que la cara, ¿no? No, acompaña, tío, es un total, es integral. La primera vez que te vi, no... Digo yo, ay... No sé, te vi... No te apetecía mirar para otro lado y escucharlo, ¿eh? Porque te muchas gracias. No, es una voz muy conocida por todos, entonces... De acuerdo, nada, que lo es. Sí. Gracias a todos, seguí a Carlos también, Óscar, pues por estar ahí. Gracias también en la parte que me toca, que también en el cole nos apoyan por apoyar esta Semana de la Educación Física, darle cabida. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir durante esta semana con contenidos que vamos a hacer llegar a toda la comunidad educativa del colegio, pero bueno, que hacemos extensibles a todos. Estamos ahí, César y unos cuantos, preparando una sesión online. Entonces, una clase de educación física así al uso, tocando diferentes aspectos que yo creo que va a quedar muy bien. Entonces os invitamos a todos. Daros las gracias porque para mí es un placer poder tener a compañeros, pero también a referentes, porque soy referentes de la educación física y ya desde hace muchísimos años que os conozco y mil gracias. Así que nada, pues un saludo, conectamos y espero que no nos veamos en una mesa online, ¿eh? Espero que nos veamos en una mesa redonda, en un congreso o estas cosas, ¿vale? Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, tío. Gracias a vosotros.